día martes, comenzando ya en la madrugada del miércoles. Como se los prometimos, Laura Prieto está con nosotros. ¡Maestra! Toda la semana. Maestra, También ve. Macarena, que viene con un blanco radiante increíble. Mira, JC, mira. Mira, te la estamos cuidando, JC, tranquilo. Y Javiera también está muy buena moza. Oye, partimos con el zapping. Y les voy a mostrar una sorprendente, pero sorprendente. Esto lo hace un ruso, ¿ah? ¿Qué? Primero lo planteó para el cine, hoy día se lo planteó para las armas. Construyó un arma voladora. ¿Cómo? Él lo denomina la última arma del futuro. ¿No me cree? 4 motores en el aire sostienen una metralleta. Usted dice, ¿perderá la estabilidad? Mire, por favor. A ver. Ah, como eso lo venden acá, po. Pero esto es de verdad, Salfate. ¿Sabe a qué me suena esto? A la película El Chacal, Salfate. El Chacal. Te mandan a hacer un arma especial como esta. Dimitri es un joven ruso. No me digáis. Sí. Poco ruso el nombre de Dimitri. Bruce Willis. Oye, pero weón, ¿Qué andan los rusos? Jack Black. Oye, Dimitri Medvedev. Ha estado bélico usted con sus imágenes de zapping. cuadricóptero. Mira. Pero para que estemos preparados, Gonzalo, para que entiendan que en otras partes del mundo hacen este tipo de cosas. Qué arriesgado para esa gente. Como buen ruso estará esperando que se lo compre el ejército o para una próxima un arma o eventual guerra. Un arma que vuela, que va cargada con metralleta y cámara. Le llegó un poquito de fuego, Claro, ¿cachai? Claro, porque esa maquinita uno le puede poner cualquier cosa y con un iPad se manejan. ¿Vio? No, la cagó. Y ojo Qué que miedo, weón. tiene una mira telescópica que 100% efectiva. No, y un arma ideal porque si alguien se le quiere echar es muy difícil explicarla porque es muy pequeño. Es un arma ideal para el que Sí, porque, Pero es que o sea, cuesta echarla abajo. puede ser en la casa. Es que aparte igual es como un arma ideal porque te necesitáis atacar a alguien, tú te fondeáis en algún lado. Exacto. Es lo que se conoce como un dron. Exacto. Algo no pilotado por Y sin ir humanos. más lejos, lo primero que se usó fue en el cine este tipo de helicópteros, este cuadricóptero llamado. Mira, vamos a pasar ahora a un personaje que va a desafiar, A ver. literalmente, va a desafiar a un tren para saber si es que él colocándose en la mitad de la línea del tren, ¿Muere o no? el tren para. ¿No me cree? Este estúpido Te puedes sacar borracho. quieto. No sabemos dónde ocurrió esto. No, pero ahí. bueno, ya solo quiero saber si termina Pero bien o mire, mal, weón, el porque... tren a alta velocidad. Eso es un país del este, de Europa. Usted dice por la construcción. Había unos ladas por ahí. Está frenando como enfermo el weón. En una actitud desafiante y al parecer bajo las influencias de algunos psicotrópicos. El maquinista le sacó la raja, weón. Pero qué tontería. Weón, está loco, lo agarra una mano ese Es weón. un idiota. Igual yo creo que lleva harto rato para que el gallo lo viera desde lejos, porque alcanzó a frenar con Necesita harta una gran distancia. digamos. distancia. Por supuesto. ¿Te acuerdas que el otro día mostramos, no me acuerdo si en el Zapping o en alguno de los videos que mostramos, uno kilómetro. que no alcanza El a auto. frenar? Tal cual. El auto, no claro. llega, no llega. Oye, esto ha recorrido durante el día de hoy las redes sociales, pero lo tenemos aquí, en China. Es un accidente que al parecer la municipalidad o el departamento de obras no señaló ¿Ya? de que el cemento estaba fresco y la chica literalmente quedó bajo tierra. No te creo. ¿No me cree? Mire. Mire, por favor, va hablando por teléfono y en algún momento Ahí, ahí. Pero ¿cómo Ya. lo avisan? Mira. se ve que el pavimento estaba crudito, Eso te pasa en Estados Unidos y te ganaste al tiro $500,000. ¿cierto? Al tiro. 6 horas metida en ese hoyo. Porque sabes que la suerte Y un que bombero, tuvo Cayó el parado. taxista lo sacó. el taxista tan buena onda que se metió al hoyo. Sí, ¿Pero por qué Se vieron metió. ustedes esa imagen y nosotros no? Ay, porque yo lo vi en internet porque soy seca en la mañana me puse a buscar. Oye, espérate. ¿Yo? Oye, pero, weón, pero yo no entiendo cómo fue eso posible porque estos gallos no pavimentaron todo, solo hicieron una capita superficial. Exacto. Una capita enana. Y no pensaban así señalizarlo. Lo más probable es que eso haya sido una cámara de caquita en el cual, ¿cómo se Oaxaca, llama? le cayó el Claro, como una cloaca. Ahora no puede ser. Una alcantarilla hostil. No puede ser que no esté señalizado. Pero eso. Tiene si que pasó estar de ahí. largo es porque a lo mejor estaba limpio todo. Ahora en Chile yo creo que eso no Se va pasa. a chapar los mojones. ¿Ve? Pero Claro. es que en la Oiga, China son... No, en Chile no pasa. un casi. conductor en Corea, no sabemos si es un hombre, al parecer es una mujer. Mire, esto era un atochamiento y ella no se da cuenta, pierde el control del auto estando detenida y golpea a la transeúnte que va por delante, que es una escolar, pero la golpea con otro auto. ¿Qué es lo que pasa? No puede salir entre medio de ellos dos. A ver, ¿A dónde? Mira, a ver. ¿Ese paraguas? ¡Ah, weón! No, pero ¿para qué tenía el paraguas, weón? Porque qué horror. y le pide con la manito que Pero la en vez de gritar, ¿por qué no retrocede? ¿Qué? porque quedó en shock, Javiera. Ya, pero el Quedó en otro, shock. ¿por qué no anda para adelante, el tarado? Pero la otra bruta adelante también. O sea, no solo no retrocede y el otro no anda para adelante. Pero quedaron las dos en shock.
¿Vio? Porque tengo que una bruta, pero dos. Pero la que iba manejando, ¿qué iba haciendo la pelotuda? Aparte iba Solo lento, gritaba, iba weón. lento. Oye, y la solo otra- gritaba. Salfate, buena publicidad para el Iba paraguas. tuiteando, Sí, quizás. vos. ¿O no? Quizá iba Paraguas aguanta Bueno, todo. hoy día a mí, se la cagó. estimados compañeros, nuevamente me acordé de usted ¿Qué porque pasó? hoy choqué un Ya, motociclista. ¿En bicicleta? Hoy choqué. Ya, se burla el compañero. Hoy choqué un motociclista en un semáforo. ¿En bicicleta? No, en auto. Ah, andaba en en la auto, mañana. ya. Llego al semáforo ¿Pero por y qué? estos autos que tienen cambio automático, uno Sí. los deja en la D y siguen avanzando. En directa. Y sigue avanzando. Qué entonces- tonto el auto. Y yo, ¿Que no te avisó? la verdad es que yo no me di cuenta y dejé en D y como que paré a hacer una cosa y le pegué justo al motociclista que estaba parado delante de la luz roja. No le pasó nada, Ahora gracias a sido Dios. neutro, No, en D. pero quien D siempre está en depo. No, Pero claro. claro, por eso, porque el En directa. Uno llega al semáforo y a veces está con el freno. Ah, soltaste el freno. Solté el freno. Oiga, le voy a dar una campaña, pero no especialmente para chocar Ya. motociclistas, sino que es por el sexo seguro. Esto es en MTV Alemania y te va a mostrar que el sexo, este es el eslogan, el sexo no es accidental. ¿Cómo lo demuestra? Aquí está la Hay que imagen. ser responsable. Mira, son acciones que durante el día lo más probable no te van a pasar. Su scooter. No digo esto, Right. sino lo que viene a continuación. Ay, cae justo arriba. Del que tepa. Sí, la suerte. Y cae así también. Sex is not accident. ¿Ves? Es saltadísima. ¿Quiere ver ¿Cómo la otra? quién? Javi, cómprate un scooter. Va a comprar un scooter. Y este señor sería ideal esto. Oh, mira. ¡Oh! qué Está, bueno pero- la dibuja. ahí estacionando aquí. Colocado no cobra. El sexo no es un accidente. Buenísimo. No es por eso. No, es notable. No. Muy bien, maestro. Súper ordinario. Bueno, fíjense que el día de ayer, recordando, hicimos un ejercicio en Expediente S, que es original versus remake. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la obra clásica, connotada, que pasó la historia, y luego su versión refaccionada, mucho más moderna, y la echamos a pelear, escena por escena. Hoy día, Abren los Ojos versus Vanilla Sky. Métale play. Ahí tenemos ni más ni menos la película del gran Alejandro Amenábar, director español nacido en Chile. Claro. Que lo único que Eso, chileno eso, tiene eso. es que nació en Chile. Sí, nada más. Por eso yo creo que esa es la mejor explicación. Director Director español nacido en Chile, claro. Exactamente. Y este hombre, viejo, es un cabrón. Tiene plata, tiene pinta, tiene mujeres. Y ya ella la tiene para la batalla y el combo. Pero ella, como realmente está enamorada de él, decide hacerle una demostración de amor, pero terrible. Él dice, ¿quieres ver que realmente estoy enamorado de ti? Soy capaz de entregar la vida. Y se va a tirar con el auto y todo a morirse. No te creo. Exacto, el problema es que esto le va a traer una deformación permanente en el rostro a él y la muerte para ella. Mira, la película Alejandro Amenábar del año 97, vamos a la misma escena 2001, esta vez Cameron Crowe, director de Vanilla Sky, gran cineasta. Linda Cameron ahí. Linda, mira, y ella es la loca en esta Loquita, película, sí. que está enamorada de Tom Cruise, que es un cabrón. Él se sabe guapo, se sabe con plata y bromea con las mujeres, mira. Dice, yo te amo de verdad, mira. Oye, esta es una escena que No, uno, es que, uno atención, piensa, es que uno de que le los puede mejores pasar choques esto. del cine. Atención, este choque es bravo. ¿Por qué nos falta la mujer que se vuelve loca? pues, Exacto, Alfa? ella le quiere Ay, demostrar no, que lo ay. ama realmente. No. uno, Pero mira, déjame atención, uno de los choques más importantes de los últimos tiempos del cine. Es que ¿sabes Mira. qué pasa? Que se ponen así. Ahí va. ¿Le tocaba alguna a usted? Atención, la escena del choque Vanilla Sky. La misma. Ay, Oriente. No le quiere, mira. Le habría dicho, te amo, para ver si se calmaba. No lo habría matado a él, ¿ah? A eso no. Juan, mira. Qué buen salto. ¡Oh, weón! Se lo comió. ¿Qué es lo que consecuencia trajo esto? Que él, que lo tenía todo en la vida, su rostro quedó deformado para siempre. Es por eso que usaba una máscara para no andar señalando su desfigurado rostro. Quedó medio jorobado, no tragan el amigo. Y el problema es que ya está harto de la vida. Está completamente choreado. Claro, porque es un tipo acostumbrado a tenerlo todo. Todo, bueno, con cabrón. buena facha. Un día para otro se quedó sin cara. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí este hombre va a comenzar por primera vez a sentir el rechazo de su propia condición. Se va a dar cuenta de que todo lo que antes gozaba con la vida ahora es nada. Mira, con las dobles caras, como el dios Janus griego. Mira, De vomitando y mirando para arriba, ¿cachai? Bueno, notable Alejandro Amenábar. Gran cineasta, busca grandes tomas. Y él se recuerda cómo era, que obviamente ya nunca más nadie lo verá de esa manera.
hasta que, aquí viene lo increíble, comienzan a pasar unas cosas muy extrañas. De una forma u otra, él comienza a tener alucinaciones y a verse como era antes, e incluso recordar ciertas personas que antes lo acompañaban, como la mujer que le provocó el accidente y que murió. O incluso estar con la mujer que ama, que está interpretada por Penélope Cruz, la misma actriz que se repite en ambas películas. En esta de Tom Cruise, mira Tom Cruise. Y después pincha con Tom Cruise. Exacto. Que Penélope la vida Cruz, real. lo agarra. sí. Acuérdense, Penélope Cruz fue por largo tiempo pareja de este hombre. Pero todos sabemos que se le queda un poquito la patita atrás. Ay, se dice, no sea así. No sé. Mira, compadre, ya no goza la vida como antes. Si es que no lo acompaña el rostro bonito al que estaba acostumbrado, él simplemente va camino a la autodestrucción. Si se dan cuenta, Cameron Crowe, este director de la versión del 2001, Vanilla Sky, el remake, más que, ¿cómo decirlo?, respetuoso, viejo, copia la escena a la pata, simplemente porque ya Alejandro Amenábar hizo un trabajo impecable en la puesta en escena. Salfate, ¿cuánto sale comprar un derecho de película? Es bien caro, fíjate, se hacen proyecciones, se compra, generalmente se le da la plata al productor, luego un derecho al guionista y otro al director. Ahora, como en el caso de Alejandro, que son los 3 roles, créeme que Juan se sacó, weón, así el tajo, la cortó con Ahora, cincel. independiente de que este director de Vanilla Sky trató de ser Es un como gran bien director, fiel pero a la él es de copia. Casi Famoso y tantas más. Yo había escuchado que varias gente se quedaba con la primera versión y que esto no le había gustado tanto. No, pues Fue sí. una cosa más, no porque Mira, la yo te diría que en este caso mejor. Mira, hasta homenaje a Vértigo, la película de Hitchcock. Él comienza a recuperar su rostro, no entiende, piensa que todo fue un sueño, está seguro porque lleva muchos días viviendo y mirándose al espejo con su rostro normal, volviendo a rejuntarse con la mujer que ama. Ahí, obviamente, le está clavando rico. Claro. Pero mira, aquí comienzan las cosas contradictorias. Él que sabe que ahora está despierto y el otro fue un mal sueño, mira, Ay, de repente bueno. la polola se convierte en la que le provocó el accidente y le deformó el rostro. Estoy soñando, que es verdad. Yo realmente soy deforme y sueño que estoy bien, o estoy bien y estoy preso a una pesadilla. ¿Cómo saberlo? Decide matarla, porque no la soporta a ella. La provocó todo, bueno, pero si la va a matar también mata a la gallina, porque... Sí, pues, ya que está en esa... Y qué difícil para Penélope Cruz haberse repetido la película por la misma crítica en la comparación. Exacto, ¿no? Pero ella, yo creo ¿Lo hizo Peque? Ah, sí. Ella forró. Mira, y esas tetas son de Penélope Cruz, digámoslo. Lo hizo impesos. Mira, ahí está una vez más ella. Eso empieza. Mira, ¿cachai? Se vuelve a ver normal. Dice, vengo despertando de una terrible pesadilla. Por favor, revolquémonos. Celebremos, digamos, después de que haber despertado. Y atención, porque esta película tiene un vuelco que obviamente, si algo caracteriza a las películas de Alejandro Amenábar, como Nosotros, como Tesis, es que tienes que esperar lo inesperado. Sí. Realmente esto se va a pegar una vuelta de tuerca, pero insospechada. Mira, El remate. mira, de repente vuelve a aparecer Cameron Díaz. Y dice, te amo, con las mismas palabras con que le deformó el rostro y le mandó. Y una vez más, almohadazo en la cara para matarla. Finalmente lo aceptó o no, terminó matando a la única persona que quería y a la única persona en la que podía confiar que le estaba quedando. Y aquí viene lo genial. Le van a confesar de que en realidad él está deforme, pero él todo lo que está viviendo con su rostro normal es un sueño inducido. Como él tenía tanta plata, él está viviendo, así como The Matrix, como la matriz, está viviendo un sueño que él eligió, con tanta plata, con tal polola, y que cuando la tecnología médica pudiera operarlo y reconstruirle su rostro, lo iban a despertar. Ah, mira. Y como empezaron a haber errores en el sueño, se metió una persona que es de la agencia para decirle, ya te podemos operar. Han pasado 40 años y tú estás igual, porque estamos conservados, congelados. Estamos en el futuro Ah, ya. y tenemos que despertar de este sueño para poder operarte.
tus personas que conocías, tus amigos, ya no volá. existen, están todos muertos. Pero la única manera que te despiertes, Agarrarlo en la mitad, entendí que Javiera, la única manera en que te despiertes es que tú te tienes que suicidar. No. Porque tiene que dar un colapso mental, tiene que dar un vuelco tu mente para poder nosotros recuperarte en vida. Y mira, ahí está, él es el hombre de la agencia que se metió en su sueño para venir a avisarle el nombre de la compañía que se tenía que matar porque ya está lista para la operación. Y siempre de cuello y corbata. Cierto. Mira, ahí están su psicólogo, los Polola y el amigo que nunca han existido porque eran parte del sueño que él mismo De la eligió, constitución, claro. que él mismo eligió mientras estaba en estado de criogenia. Bueno, es el final y si no la vieron, cagaron los buenos y mala. Si está un ejercicio de cine. ¿Te ¿no? mandaste un María Romero? Sí, o pues si no es de novedad esto, que el que no sabe de quién. Estamos haciendo un ejercicio cinematográfico. Muy bien. Mira, y aquí por eso, cuando él se muere, escucha una voz de la enfermera que le dice, abre los ojos. Porque con eso se va la película, pero despierta. Vamos a la misma escena donde le explican a Tom Buena. Cruise que él, en su cuerpo real físico está así, está deforme. Que él eligió el sueño donde se veía normal, con un Apolo ideal, con un amigo así como viejo que no le pone condiciones y un psicólogo que está siempre a su lado. Dicen, pero comenzó a haber error en el sueño. Está fallando, ya ha estado mucho tiempo, te podemos operar, es hora que despierte. Ahí está, le dice, pero la única manera, así como despertaron a la gente de Inception, ¿te acordáis? Claro. Que se tenía que pegar así como un golpe de agua. Lo botaban de la silla. Obviamente él tiene que suicidarse, buscar su propia muerte para poder despertar. Y ahí va para abajo, claro. Bueno, gran escena. Juan que tiene vértigo, no se suicida. No, espérate, vos veis en el cine y te cagáis y te tenéis vértigo. Mira, la polola que nunca tuvo, el amigo que nunca conoció. Banda sonora de Sigur Rós en ese momento. Viejo, una de las mejores bandas sonoras porque ¿Ve? este hombre era columnista de Rolling Stone, el director. De ¿Ve? música sabe Y cae mucho. más rápido que en la original, ¿ah? Y cae con mayor espectacularidad, pero sin embargo, Fernando César. como decía la Javiera, en este caso, por unas leves décimas, la película de Alejandro Amenábar es mejor a su remake. Y no es para menos. Si bien Cameron Crowe, responsable del remake, es un tremendo cineasta, en este caso, original versus remake, no hace falta echarla a pelear, entre las dos suman. Ahí está, original versus remake. Abre los ojos versus Vanilla Sky. Buenísimo, Santiago. ¿Dónde más alguien te hace estos ejercicios, mierda? Bueno. ¿Dónde más? ¿Quién se manda la paja? La chaqueta. Oye, La chaqueta. Pose la chaqueta. este día miércoles se va a abrir el testamento del ex comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. ¿Por qué ahora? Se sabe que su patrimonio ascendería a los 21 millones de dólares, muchos de los cuales no están justificados. Bueno, si no era militar y Muchos de los presidente, ¿no? dineros están embargados. Y es por eso que hoy, modestamente, en este programa, a ustedes que están acá y por supuesto ustedes en la casa, les vamos a recordar algunas de las frases más notables que pronunció alguna vez Ya. el ex comandante en jefe del No, ejército, eso sí. para algunos ex presidentes La voz Igual de le Chile. le pido respeto por todos Vamos con aquellos la que primera sienten frase. alguna inclinación. Esta frase la dijo A ver. en aquella tarde del 11 de septiembre de 1973. Cronológico. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan por avión a cualquier parte. E incluso por el camino los van tirando abajo. Esta es parte, esto es un extracto de una comunicación que recordemos después de los 20 años, he cumplido el 11 de septiembre si no me Me equivoco. pasan los derechos humanos porque ya sabes dónde. Esto fue captado, la conversación que tuvo el general Pinochet con el entonces almirante que después fue ministro de la Defensa, no me recuerdo el nombre en este minuto, y que fue captado y grabado, ¿no es verdad? Donde se veía la comunicación que él tenía del Comando de Telecomunicaciones del Ejército y que de alguna manera mostraba la manera en que las Fuerzas Armadas que estaban con el golpe se comunicaban. Y en ese instante de la conversación se refiere cuando el almirante Patricio Carvajal, ya me acordé, el expresidente Salvador Allende no quería rendirse. Y en algún momento había un ofrecimiento respecto a que él, junto a las mujeres, muchas de ellas sus hijas, salieran de la moneda. Entonces el ofrecimiento del general Pinochet era que Esto. había que detenerlos
subirlo en un helicóptero y no llevarlo a ninguna parte, sino que ir tirándolos de a uno. Y que se Bueno, mueran. sí, igual se hizo, pues, finalmente. Sí, con varios. No con ellos, pero con varios. Con varios. Con varios. Algunos. Esta frase, por cierto, de alguna manera Algunos los tiran demostraba cierta crueldad, si se quiere, respecto a la manera en que se quería solucionar el problema. Ojo, yo insisto, a ese instante el expresidente Allende todavía estaba vivo. Claro. O sea, todavía estaba, si se quiere, el combate al Palacio Oye, de la Moneda claro. y el fíjate- sitio en ese lugar. Y fíjate que cuenta la historia, que no sé si está confirmado o no, pero el día antes del golpe, Pinochet no estaba seguro si iban a hacer el golpe. Porque los gringos le decían, ya, vamos con el golpe. La hablaba en inglés, pero este gallo decía, chuta, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No había seguridad tampoco. O sea, Pinochet no estaba todavía seguro de que los gringos lo iban a apoyar Te después. recuerdo que el 9 de septiembre de 1973, en su casa en Presidente Rásuriz, finalmente Augusto Pinochet, como comandante en jefe del ejército, firma el documento que envía al almirante Merino desde Valparaíso y que ya tenía la firma de él como Sí, comandante claro. en jefe de la Armada designado, claro. el general Lee, que era el más antiguo de la FACH, Sí, pues. y el de él. Sin el apoyo de Pinochet, se dice también que habían otros generales que estaban dispuestos, como el general Claro. Sergio Arellano Felipe. Stark. Ustedes se recuerdan, el que Felipe. encabezó la caravana de la muerte. ¿Esa cara es de buena persona o de mala persona? Esa cara, Salfate, eso fue En un partido de esa, fútbol. ¿sabes que esa cara dio la vuelta al mundo? ¿Se acuerdan? Porque esa era la cara de Pinochet famosa. para el primer Te Deum, Seba. cuando ya las Fuerzas Armadas se habían hecho del poder. Oye, qué violento. Linda frase, sí. ¿ah? Qué violento escuchar leer y escuchar esta frase después de 30 años, 30 y no sé, 29 años, y pensar que estuvo tantos años en el poder dirigiendo el país y todo, y esto fue previo además. O sea, de verdad que hay mucha gente que debe hoy día sentir cómo se le remueve todo en pensar todo lo que sucedió, Bueno, el lo año- violento que fue. De hecho, yo que, no sé si viene al caso, pero yo que creo fielmente, después de haber estudiado muchos años, que merece estudio, pues es muy difícil, la teoría de reencarnación, karma y todos sus efectos, yo no podría ni calcular en qué vil gusano se ha reencarnado este ser humano, güey. Así, pero debe ser una cucaracha, Ahora güey, llama una- la atención cuando- Una cosa Bueno, así, güey. el No año... aprendáis a las cucarachas. Es por verdad, favor. ¿qué culpa tiene? El año, El tomate. el año 78 hubo una consulta y el año 80 hubo también un plebiscito para votar la nueva constitución política del Estado. Recordemos que la del 25 se le echaba la culpa a ella por el golpe de Estado del 73. Las constituciones no tienen la culpa, tal vez tienen la culpa lo que hacen las constituciones. Pero bueno, se hizo la constitución del 80 y mayoritariamente se aprobó esa constitución. Y aquella noche, el general Augusto Pinochet, en un mensaje a la ciudadanía, se mandó la siguiente frase. A ver, El siguiente, Tony. estas son todas papoleras, De güey. cada 7 chilenos, 1 tendrá automóvil. De cada 5, 1 tendrá televisor. Y de cada 7, 1 dispondrá de teléfono. Me acuerdo de eso. No, y no solo eso, tiempo después prometió televisor en color, así. Ah, sí. Es buena. Eso fue el 11 de ¿Y en septiembre qué contexto era de eso? 1980. No, No, por eso pero digo, es después como de que se saliendo aprobó así. la Constitución y de alguna manera llamando a la gente y explicando lo que se venía por delante. Vieron que ¿no? sale en lo escena en un bueno que auto. era- Claro, lo que pasa- Jugando con la pobre ignorancia de Claro, la es gente. de alguna manera tratando de salir al paso del boicot que se hizo con el socialismo en Chile, donde, Claro. donde a todo el mundo le faltó todo, y decían, no, ahora uno acá 7 a tener auto, televisor y teléfono. Recuerde que esto Ah, fue obvio. exactamente un año antes del boom y 2 años antes de la crisis de los bancos. 82. No, esa Ustedes fue se brava. recuerdan que un día viernes Pinochet prometió que el dólar se mantenía a 39 y el día lunes el viceministro Rolf Luger dijo que el dólar costaba 63. Con Y todo- mucha gente en Chile se endeudó en dólares. ¿Por qué? Creyéndole a la autoridad, por supuesto. No, ¿cuántas personas no se suicidaron, Juan, por eso? Juan? Fue terrible esa época. No, pero La si gente que... algo que podían pagar a duras penas, de repente algo que nunca iban a poder pagar. Además que fíjate que si tú lo pensáis, nosotros lo hemos hablado acá, hoy día la gente tiene mucho más acceso a comprarse casas, autos, por todo tipo de cosas. Y en ese minuto, cuando el dólar, cuando dice Felipe que costaba 39 pesos, mucha gente se compró autos, Además por que estaba el ejemplo. boom. Claro, y era la posibilidad, después de haber vivido en una época en que era imposible tener acceso a todo eso, se compran, o sea, yo lo cuento porque a mí me tocó vivirlo, ¿no? Mi papá y todo, y yo soy de Concepción, vinieron a Santiago a comprarse un auto, a cambiar el auto. Imagínate la deuda Imagínate después. cuando al año después eso valía, era una... Claro, era cuando él compró tú una te flota de morías. camiones, pues. Pero mira, Tal lo han cual, dicho- era una lo cuestión. han dicho- Yo me acuerdo, yo era enana y me acuerdo perfecto todo lo que se vivió en esa época. Maca, lo han dicho los gringos, Milton Friedman.
y usted lo puede confirmar, don Felipe Vidal, y usted también Salfate, si tiene historia. El padre de los Chicago Boys. El padre de los Chicago Boys, donde llevaron a todos los Chicago Boys a Estados Unidos para enseñarles lo que eran las privatizaciones y cómo funcionaba el modelo de la deuda. Y en Chile se desarrolló el modelo de privatización y neoliberalismo y capitalismo más espectacular y bien desarrollado para los economistas y después en Chile. perfecto. Acá en Chile es el modelo a seguir para todos los privatizadores. Sí. Dicho por la escuela Capitalismo salvaje, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la siguiente frase. Algunos decían, bueno, era necesario un golpe de Estado, decían algunos. Otros decían, no, acá esto es una dictadura violenta, es una dictadura sanguinaria. Y algunos decían, bueno, ¿quién manda en Chile? El general Pinochet, el almirante Merino, el general Mendoza, el general Lee, mandan todo, en fin. ¿Quién maneja el país finalmente? Y Pinochet zanjó la discusión y se mandó esta frase. A ver, otro Tony. No se mueve ni una hoja en este país si no la estoy moviendo yo. Que quede claro. Oye, y Fíjate que esa frase Si también alguno tenía fue... duda, que es famosa. Fíjate que a propósito del desafuero que se intentó en su momento por parte del tema de las violaciones a los derechos humanos por parte del juez Juan Guzmán, yo me recuerdo que en alguno de los careos que hizo el juez Guzmán con el general Pinochet, el general Contreras y otros generales de la época, el general Pinochet mucho tiempo después señalaba que lo que había pasado en Chile había sido una arrancada de tarro, que habían sido un par de cabezas calientes, mandos medios, que de alguna manera habían tomado justicia por su propia mano, como el que fue jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán y otros tantos. Pero esa frase, fíjate, a Pinochet le pesó siempre. Porque cuando él dice no se mueve ninguna hoja en este país si no la estoy moviendo yo, que quede claro, queda absolutamente establecido. Y después con el tiempo se dio. Desde el general Contreras hacia abajo, todos reconocieron que hubo violaciones a los derechos humanos, que hubo gente que fue torturada y que fue gente asesinada. Ahora, justificándolo, el único que nunca reconoció eso fue el general Pinochet, a pesar de que el año 81 se mandó esa frase. Ahí reconoció que él era dueño de todo. De hecho, esto no siempre es recordado, pero yo que detento una buena memoria, eso es una cita bíblica. Y en realidad cuando dice eso, él se está comparando con Dios. Claro. En uno de los textos del Nuevo Testamento, no así uno de los evangelios, él dice, Dios, no hay pájaro que vuele en el aire, ni hoja de un árbol que caiga sin que Dios lo sepa. Mira. Eso mismo. O sea, eso habla del poder que se... Sí, porque así eso se creía el grupo. Oye, y sin ir más lejos, yo me acuerdo que también, que esto lo aprendí en el colegio, a lo mejor mi profesor está equivocado, pero entre los cuatro se habían puesto de acuerdo para gobernar un rato cada uno. Sí. ¿Se acuerda? Se suponía que, iba a ser un que iba a ser una rotación. Exacto. Oye. Que iba a ser y de hecho, se suponía que el que debía encabezar, si se quiere, en algún momento el Poder Ejecutivo, era el general Lee. Claro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la Fuerza Aérea no era la más antigua de las ramas de la Defensa Nacional. Era la tercera, de hecho. Claro. Pero el general Lee era el más antiguo como comandante en jefe. ¿No es verdad? Sí. Era más antiguo que Pinochet. Cuando nombran al general Lee, Augusto Pinochet era jefe del Estado Mayor del Ejército. Todavía no era reemplazado, no había sido no reemplazaba al general Carlos Prat, que por esos días era ministro del Interior. Entonces, como tú dices, así debía partir. Pero Pinochet dijo, no, el ejército es más antiguo, en fin, y ahí se fue quedando. Y acuérdate que él, eran 4, y él finalmente queda por sobre... Iban a estar un rato nomás, pues. Iban a estar un ratito. Hubiera estado bueno igual así, cualquier copete así. Los martes merinos. Oye, bueno, el 16 de septiembre, 2 meses. Algunos dicen que la crisis del 82 y que se de alguna manera radicalizó el 83 con las primeras protestas fueron las razones por las cuales la dictadura cae. Tiempo después, el 88 en el plebiscito. ¿Por qué? Porque muchos dicen que si efectivamente la economía en Chile hubiese andado bien, en una de esas Pinochet se hubiese quedado. Recordemos que el 88 sacó un no despreciable 43% de los votos, ¿no es verdad? Bueno, sí, qué miedo, bueno. Yo fíjate que el año 85 Chile estaba sumido en una crisis política, económica y social muy, muy profunda. Estaba Sergio Nofre Jarpa como ministro del Interior, estábamos a portas, 3 años después, de un plebiscito, pero la verdad que la situación estaba muy compleja, con estados de sitio cada cierto tiempo. Y a propósito de qué tipo de régimen existía en Chile, Augusto Pinochet se mandó esta frase que ya salió aquí hace poco rato de esta conversación. Esto no ha sido nunca una dictadura. Es una dicta blanda.
¿Qué es eso, weón? Oye, weón, ¿puedo decir algo? Este es clásico. Weón, los de derecha deberían contratar guionistas, weón. Son Pero muy ¿cómo malos. si? Oye, pero son si pésimos. 4 años antes había dicho no se mueve ninguna hoja en este país, no la estoy moviendo yo, que quede claro. Entonces, cuando se las dan divertido, ¿pero cómo? la puro caga, weón. Antes de Augusto Pinochet, cuando estaba Allende, sus personajes que lo cuidaban era la policía de investigaciones, eran sus cercanos. Después todo cambió y Carabineros hoy día está en el Palacio de Gobierno y todo. Pero en ese tiempo, como yo ayer les contaba que mi mamá era policía y todo, eran momentos para nosotros como familia eran muy complicados porque cuando eran los acortalamientos, los estados de sitio en esas oportunidades, te juro por Dios que para nosotros era qué sé yo, mi mamá nos decía, qué sé yo, era el Tom y Jerry de la época que era como para, o sea, de verdad ahora yo puedo empezar a entender el verdadero sentido del Festival de la Una, los monitos a las 5 de la tarde, todo era Todas una esas cosa cosas para muy entender el contenida ambiente. y eso de verdad que a nosotros nos contenía muchísimo porque cuando mi mamá tenía que estar 3 días fuera de la casa, para nosotros era una cosa súper incierta porque no sabía si después, porque Ay, qué para investigaciones, angustia. desde esa época en adelante, su propio general director nunca más fue una persona dentro de sus filas, fue un militar. Así y es, tuvieron un muchísimos militar en problemas. Sí. Acuérdate del papel que cumplió en investigación en el año 86 después del atentado a Pinochet. Exacto. Gracias a investigaciones se salvaron varios, Melocotón. como Ricardo Lago. Acuérdate que los muertos fueron a buscar. en el Melocotón eran 2 por 1. O sea, por cada escolta muerto eran 2 comunistas muertos. Oye, de ahí Felipe, no se salvó Pepe Carrasco, presidente del Colegio de Periodistas, que lo masacraron a balazos. Todavía no entiendo por qué. Y Ricardo Lagos llegó a investigaciones minutos antes que la CNI. Y gracias a que llegó a investigaciones antes, Ricardo Lagos no murió. Oye, Felipe, si en esa época yo me tocó hacer una entrevista a José Paredes, que fue uno de los conscriptos que se le acusó del asesinato a Víctor Jara. Porque siempre se le acusó, digamos, a bandos más bajos porque existen las instituciones de los militares una ley de vida, ley de orden, Así que te dan es. una instrucción y tú tienes que cumplirla. En esa época, si no cumplías la instrucción, Pero yo creo que seguramente En te hacían... Argentina se llama obediencia de vida. Obediencia de vida. Pero Víctor Jara yo creo que fue una Oye, orden de alta espérate, esfera, pero güey. todo el rato. Y me Él le dio contaba, decía importancia. que, y esa época Qué tú, bueno que él, un güey. vecino, cualquier persona veía, por ejemplo, un disco de Quilapayún, una foto de Inti Illimani, Chao. iban y te acusaban. Sí, claro. Y decían, ¿sabe que ese señor tiene discos de este tipo? Escúchalo, y partía, Jaime, lo cualquier iban a huevo, buscar y se lo llevaban. ¿Y qué? No era dictadura, sí, era dictadura blanda. Olvídate lo que era. Finalmente, en el gobierno de Pinochet, humilde opinión, ojalá En el gobierno. la dictadura En el de gobierno. Pinochet, Ya. había una persecución grande en contra de la gente que pertenecía al MIR y en contra de la gente que pertenecía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que, digámoslo, también cometían actos violentos y de tortura, tanto así como el régimen de Pinochet. Algunos dicen El tema que es que- estaba validado porque era un régimen de excepción y no era democracia, pero en fin, es una discusión más. ¿Cómo? Algunos dicen que era validado porque no era un régimen democráticamente elegido, era un régimen dictatorial. Y Claro, por lo tanto se justificaba. Pero bueno, es una discusión. Perdón. que Claro, da pero otra- el gran problema era justamente ese, que finalmente Pinochet, con esta forma de dictadura, quería barrer con todo lo que significase oposición. Entonces ya había una cosa como ya casi psicótica de que finalmente si tú estabas cantando en la calle Iyapu, eras un comunista. Sin ni siquiera tener que serlo, podrías perfectamente ser un militante de la UDI, ponte tú y Oh, te puede gustar nomás. o que simplemente te guste. gusta. Entonces, finalmente, eso es lo que pasa. Porque, no era tropo. por un lado, claro, habían actos terroristas desde ambos bandos. Sin embargo, había una cosa psicótica de Bueno. parte de quienes estaban en el poder, quienes se daban Sí, pero el no lujo cuadrado, bueno. y la atribución de llegar y eliminar a quien sea que, Dictadura. que pensara así un poquitito. A propósito de lo que está diciendo la Javiera, es súper relevante. Y tú estás en que el fenómeno de los prisioneros es gracias a eso. Lógico, po. ¿Sabes por qué? Lógico. Si llega la democracia y sacar a los prisioneros. No, porque las personas que estaban en el régimen militar veían a las personas, a los lana, a los que seguían a Quilapayún, a Inti Illimani, en Las Peñas, los opositores al régimen. Y todos sus esfuerzos iban para allá. Y sin querer queriendo se le empezó a meter los prisioneros, valija diplomática, UPA. Ella está llorando desgarrada en una esquina. ¿Qué es lo que es? Con la Una bomba protesta. lacrimógena. Entonces, como equivocaron el foco, se les metieron los prisioneros. Y cuando ya los prisioneros ya eran un boom, no solo a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano, ya no tenían cómo pararlo. Pero fíjate, muy contento para completar. Pero fíjate que el contexto de los prisioneros que sean dictadura y los prisioneros se dividen en democracia. Así es. Nacen gracias a ese contexto. Por supuesto, así es. Pero una cosa muy cortita, que importante lo que dijo Felipe, el tema de los lana, porque justamente que esa gente que andaba quizás como más hipiente y todo era, no, estos seguros son comunistas.
lista, hay que eliminarlo. ¿sabes Por qué? una cosa netamente ¿sabes qué? de apariencia Mira, física. pero ojo, mira, te voy a dar un caso que en realidad, si no lo digo así desde una militancia y todo, porque dentro de la familia es casi una anécdota nomás. Mi padre, que era ya por aquel entonces era gerente general de una empresa muy conocida de servicios públicos del país, que no lo voy a nombrar, que me caen mal, lo juro. Y son cobran las medias cuentas, güey. Bueno, fíjate que él simplemente se hicieron unas listas a los altos cargos de varias empresas sobre si se inscribían en el partido de gobierno o no. Y él se lo saltó nomás, porque a él no le interesa la política, es un matemático freak, loco, sí. ¿Y qué onda? Mi viejo zafó, porque cuando una vez que está allá adentro ya nadie sabe esa cosa, porque algunos lo conocían, porque lo miraban, porque se daban cuenta de que era un hombre educado, digamos, y que tenía una cierta prestancia así como de jefe, lo sacaron. Mi viejo estuvo en el Estado Nacional, se fue a comer los higos, patar la raja, gerente, todo lo otro. El güey simplemente no pescó nomás, ni siquiera fue neutral al respecto. Digamos, el güey no odiaba a la weá, si el güey era patiperro y lo mandaron al Estado Nacional. Machuca. O sea, si se junta con las personas no indicadas que le tocan así, lo matan. Bueno, el año No tiene que hacer nada. 80, como yo decía, se aprobó la Constitución Política que todavía nos rige con algunas modificaciones, sobre todo la del 2005. Leyes de amarre. Pero fíjate que se establecía que 8 años después, es decir, el año 1988, había que realizarse en Chile un plebiscito para establecer si es que continuaba el general Pinochet o no continuaba Sí, el general no. Pinochet, o más bien si continuaba el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no es verdad? Sí, para que me Porque, quede, no para que no me porque de vaya. hecho hasta último momento no se sabía si es que efectivamente el candidato de las Fuerzas Armadas iba a ser Pinochet. Andaba, todos sabíamos que iba a ser Pinochet, pero en fin. Y a propósito de si es que existía plena democracia o Tírate no, la otra. para que el no, Buena. los partidarios del no tuvieran de alguna manera la misma cobertura que los del sí, que eran los que estaban con el oficialismo y con un régimen autoritario. Bueno, Pinochet se mandó una frase, pero de verdad, de antología, porque la línea acá se le empezó a marcar apenas redactó la primera letra. Ustedes saben por qué, ¿no? Por lo cara de... Por favor, aquí está. Aquí hay democracia. La gente va donde quiere, lee lo que quiere y dice lo que quiere. No, que después se mueran es otra cosa, digamos, pero por lo menos dicen y leen lo que quieran. Si Ponga el después himno, los matan. el pueblo y usted. Hay que recordar que Después en la la noche del poesía. 5 de octubre de 1988, el general Pinochet tenía un decreto redactado, ¿no es verdad? Un decreto que le entregaba amplias atribuciones para desconocer el plebiscito. Y si no es por el general Fernando Matei, que cruzó del edificio de Centeno hacia La Moneda, llamado por Augusto Pinochet, él, comandante en jefe de la FACH, el almirante Josito Oribe Merino, comandante en jefe de la Armada, y el general Rodolfo Stanque, sí, porque el 85 sale de Mendoza por el caso de Gollado, general director de Carabineros, el general Matei, tras una pregunta de la entonces periodista Gema Contreras de Radio Cooperativa, Contreras. señora de Fernando Alarcón, sí, Mire. el general Matei reconoce el triunfo del no. Eso significó que ya no había nada más que hacer, pero el decreto estaba firmado. Felipe, Perdón, de hecho- estaba redactado. Bueno, de hecho, Felipe, Pinochet... Cosa que para los comandantes en anularlo. jefe de Tenía las la Fuerzas posibilidad, Armadas y el facultad. general director de Carabineros lo firmaran Dictadura. para que las atribuciones y se desconociera el plebiscito. Por lo tanto, lo que está diciendo Pinochet meses antes del plebiscito es absoluta y totalmente falso. una cosa de nomás. falsedad Bueno, absoluta. llamó para Iquique, preguntó, ¿cómo vamos en Iquique? Estamos mal, listo. Si en Iquique ya estaba perdiendo, ya estaba perdiendo en todo el Imagínate. país. Oye, solo una pregunta casi al margen del mismo tema. ¿Por qué la ONU nunca intervino? ¿Cómo de intervenir si era el deseo de Estados Unidos? ¿Y por qué trabaja la ONU? Para Estados Unidos. siempre está Que se metido. sepa, mierda. Siempre Oye, está metido en las yo cosas estaba- truchas o yo- malas. Sí, Chico, en el weón. 88, yo creo que todos Estados estamos Unidos, más o menos Inglaterra. cercanos. 17. 17. Malditos reptilianos, pero casi a mí lo consiguen. Me parecía algo, mi hermano que es mayor que yo, que es cercano de otra edad, básicamente él me decía, mira, ve la tele y escucha la radio.
y de verdad que la radio cooperativa decía algo completamente distinto. Yo me acuerdo que, ¿cómo se llama el caballero que leía la votación, los cómputos? Alberto Cardemil, pues. Claro. Subsecretario del Interior. Exacto, que aparecía cada parte del día y decía, vamos así, vamos así. Alberto Cardemil. Te juro por Dios que ahí yo empecé a entender. 5 horas de plazo, el cómputo. ¿Se acuerda? ¿Cómo Se se tenía que dar llamaba? a las 7 de la tarde y se terminó dando a las 1 de la mañana. Pero Mercado, cooperativa, mercado, cuando otro decía, mercado. cuando la gente, los periodistas de cooperativa decían, perdón, por favor, pueblo de Chile, estamos viviendo otra realidad electoral, o sea, o el plebiscito decía, no, está pasando otra cosa. No vean la televisión porque Chile Canal 7 va al está al cambio. correcamino. Juan, y en la casa yo estaba así como decía, yo No, decía, se la cagá. ¿qué pasa? Oiga, En el espere, Canal 7 ¿cómo- estaban cómo dando el se llamaba? correcamino. Sí, pues. Este compadre que leía noticias en Megavisión, la antigua Megavisión, y cuando decían así como el general. Ah, no, Sergio Campos trabajó aquí. No, pero conductor maestro, de no, pero TV. maestro, cuando decía así como El ministro del pueblo Interior. ovaciona al amo y señor Augusto Pinochet. En verdad. Cállate, concha. El pueblo ovaciona. Pero sí, No, pero en la radio cooperativa no. no, pero ese no, pues no, el que estaba a favor. Ah, no me acuerdo qué radio puede haber sido. No, eran pues no, pero tantas. el que ovacionaba. ¿Gavito Hernández era? No, no me acuerdo cómo se llama. Que contra, ahí está nuestro Salvador. Y el pueblo lo Ah, no, pero ovaciona. es que ese es un locutor. Sí, contratado. pues, pero era del medio, no, si no le ponen las noticias, no me acuerdo cómo se llamaba, weón. Bueno, ahí está. No, y usted, Pinochet, harán posible la esperanza. Mira, sí. ¿Y esa canción de Es qué era? Antonio Zabaleta. ¿De qué era Antonio esa Zabaleta canción? con la Pati Era Maldonado. la canción La de Pati era del Maldonado. cielo, pues. Patricia Maldonado, por supuesto. Para que nunca lo olvide y veamos qué tipo de personas son, digo. En Dios, la patria Fea y su por bandera. fea, pero Hoy por la fea por victoria dentro. tiene nombre, presidente Pinochet. Bueno, Ah, perdón. uno de los temas más complicados, si se quiere, del régimen militar fue el tema de los detenidos desaparecidos. Durante mucho tiempo el diario Mercurio habló de presuntos detenidos desaparecidos, presuntos detenidos desaparecidos. Mucha gente decía que se habían escapado, que se habían matado entre ellos, como publicó alguna vez y tituló el diario La Segunda, se mataron y murieron como ratas, en fin. Y a propósito de lo mismo, en algún momento se descubrió que en una tumba habían 2 cadáveres de detenidos desaparecidos. Y Pinochet se mandó una frase, pero realmente increíble. Esta es para el bronce, aquí está. No, esta ¡Qué economía más grande! Weón, te pasaste, no. Qué Esta weá fue la economía más más indignante. grande. Claro, porque Grande. 2 cadáveres en una fosa, 4 cadáveres en una fosa, él decía, pero qué bueno, qué economía más grande. ¿Qué opina? Y Juan diciendo, uy, qué bueno, están ahorrando espacio, puta catinados los weones. Porque me tienen en una fosa 4 muertos. Sí, No, te pasaste, no, No me esa la weá. imagino. Ya, eso no es la raya acá, pues weón, eso es ya tirándose peo en la cara, así que. Bueno. Fuerte, ¿no? Es un silencio. Fuerte. Sin palabras, Es fuerte, sí, es sí, fuerte. fuerte. De verdad que es una frase súper fuerte porque, Qué bueno que eso ya pasó. porque ya estábamos ¿Y la gente qué hacía cuando de leía regreso a la cosas democracia, así? en fin. Nadie podía hacer nada. No, porque o sea, es que la indignación. yo no tenía No, a mí te 50. cuento lo que pasó a mí, esa la indignación me daba vuelta, o sea, se pasaba y llegaba a cero. Pero espérense, Era espérense. que demasiado. No se adelanten porque yo tengo una tesis y quiero que la compartamos acá, pero al final, porque de verdad que esto no es nada. Y lo que dice la Javiera es súper importante. ¿Cómo la gente no se daba cuenta? Bueno, hasta esa Es que- época. Pero no digan Pero la nada, gente porque se da no cuenta digan que nada, no puede hacer no adelantemos opiniones. Ok. Vamos con la si quieres, siguiente, ¿cómo que no puedo- a propósito no te das cuenta? del viaje del general Pinochet para operarse una hernia en su espalda. A Londres. En Londres. Claro. En la London Clinic. Claro. Y pongan atención, porque esto fue lo que dijo en algún momento el general Pinochet a sus cercanos cuando estaba en Londres y estaba detenido por una orden que emanó el juez Garzón. Baltasar Garzón. Dígale a mis amigos que me saquen de aquí. Ya que haciendo puchero el viejo. Bueno, se dice que había un plan. Díganle a mi amigo. Se dice que había un plan para rescatar al general Pinochet. Así, sacarlo tipo un Acuérdense canasto que- de mimbre con acuérdense que- helicóptero. Acuérdense que finalmente el general ¿Pero qué Pinochet... hace onda comando, güey? Sí, claro. Acuérdense que... No, pero estamos en guerra, pero por tú. cierto, de hecho, lo reconoció Hermógenes Pérez de Arce, en fin, y que de alguna manera estaba pensado, pero se dieron ciertas condiciones. Recordemos que la justicia británica, a través de la Cámara de los Lores y a través de la Cámara que correspondía, querían seguir el juicio en contra del general Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Y esto fue una orden internacional de juez Garzón en España, pero que lo logran detener en Inglaterra. Acá hubo errores de todos lados. ¿Por qué? Porque el general Pinochet efectivamente tenía inmunidad diplomática, pero él la inmunidad diplomática no le informa, ¿no es verdad?
y él, confiándose en esa inmunidad, viaja. Bueno, pero el juez Garzón se anticipa a la jugada y lo va a detener a su pieza, recién operado, lo van a detener, o más bien lo van a notificar el personal de Scotland Yard, que es la policía. ¿Cuál era el plan? inglesa. ¿Y se alcanzó a saber más o menos cuál era el plan para sacar a la El Mosquera Pérez se anticipó algo, pero claro, de hecho se había contratado un buque, en fin. Había todo un tema de logística, pero la idea, pero al menos la idea estaba. Y recordemos que Jacques Stro, canciller, de alguna manera confía en la justicia chilena para que Pinochet sea juzgado en Chile, y cuando el general Pinochet llega a Chile, se baja del avión en silla de ruedas y se para en la silla de ruedas y comienza a caminar. Desde ahí lentamente comienza a caerse toda la teoría respecto a que efectivamente primero el general Pinochet estaba enfermo, físicamente me refiero, y que de alguna manera podía ser. ¿Y este país qué es lo que hace? En vez de ponerlo en un tribunal, le da un cargo político vitalicio, güey. Sí. No, lo recibimos con aplausos. No, estamos hasta los... Pero todos esos aplausos duraron hasta que empezaron a saltar las cuentas. Pero no se adelante. No me adelanto. La Javiera Suárez. Porque Felipe, hasta esa época iban en fila a saludar al La Javiera Suárez. Al Tatita. Al Tatita iban en Javiera fila. Suárez lo primerito. anticipó. ¿Cómo la gente no veía? ¿Cómo la gente...? Bueno, No, la gente sí sabía, pero ¿qué hacía? bastó para que en el año 2003 se supiera que el general Pinochet, a través de Como Daniel López. 27 nombres falsos. Claro. Daniel López. 27, no uno ni dos. Increíble. 27 nombres falsos. Se le encontraron una fortuna cercana a los 21 millones de dólares. Como comandante en jefe del ejército y como presidente de Chile no tenía por dónde. Pero como Aquí buen hay dictador, sí, pues. gastos reservados que se utilizaron o se mal utilizaron Pero sí, Felipe. y otras hierbas. No hay dictador en el mundo que no salga forrado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica de los dictadores? Pero él dijo que iba a salir Claro, pero muchas veces pero el año 73 o 74 dijo que él iba a salir con el mismo auto que había llegado a la Felipe, moneda. pero mira todas las cosas que ha dicho. Claro, Lo que pasa es que la pero- lógica del dictador en todas partes del mundo es se forran porque después se tienen que ir del país, tienen que vivir en otra parte. Bueno, el año 2003 Pinochet dijo esto a propósito de las platas del Banco Rix. Fíjense. Jamás me enriquecí. Todos saben que hasta mi sueldo era donado. A la Fundación Mi Familia. Llega a ser divertido a esta altura. No, y ¿sabes lo que llama la atención? Que por un lado, claro, como que hay una persona que puede ser asesino, hay otra persona que puede ser ladrón, hay otra persona que puede ser... pero este lo hace, todos los delitos lo hace. Espérate, una de las cosas Estafa, mata, No, pero espérate, una de las cosas más asombrosas es que a pesar de todo lo que se había hecho, que todo lo que había hecho antes y que todos defendían, porque los sectores de derecha lo defendían, pero a rajatabla. Y que cada vez más se sabía que era cierto. Y que cada vez, lo de las torturas, detenciones, lo más desapariciones. divertido era que cuando dijeron, no, más encima robó plata, no. Y ahí le dieron la Y espalda. ahí dejaron de ir a verlo los cumpleaños. Eso es exactamente Eso era lo más insólito. lo más terrible que O sea, le pasó dieron más en este país. importancia a- Le dieron a más que robara, importancia a que a que robó matara un o que montón mandó a de gente, matar. centenares de Me llama la personas. atención. Salvaje, ¿no? De este país me llama la atención eso. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a Chile tenía 16, 17 años. Y bueno, en mi familia... Medía 1 metro, ahora mide 1,75 m, medio 1,73 m. Directamente del planeta Pandora de Avatar. Pandora. Medio pescado. Claro, que allá en Pandora, no, mi familia, yo lo digo abiertamente, mi familia es comunista. De hecho, yo... O sea, Esa Camila Vallejo. votaron por Quique Mujica. Sí. Yo te diría que te Mujica. cuides de esa niña que está al otro lado. porque te puede pegar. No es Quique Mujica, es el director de prensa TV. No es Mujica, no es Quique. No, pero es Mujica. Es Mujica. Entonces, Ex guerrillero. sí. Te vamos a acordar Que el nombre. todavía anda en motoneta. Va al Congreso de Motoneta. Ya, pero la cosa es que hay una historia que mis papás siempre me contaban, es que yo fui producto de la celebración de la democracia. Dale así. Bueno, yo vengo de Chile y a mí siempre me habían metido en la cabeza que Pinochet era un dictador, que Pinochet... Y llega una amiga que había estado en Chile y me dice, Laura, tenés que tener mucho cuidado con lo que tú digas de Pinochet, porque hay mucha gente, y de verdad que a mí me asombró cuando yo llegué acá y veía gente que tenía
Ya, te hablo del año 2002, 2003. Llaveros de Pinochet. Laura, Pero que eso es lo que yo quiero saber. por eso somos una sociedad castrada que no somos capaces, hasta hoy en día que ya se está acabando con las nuevas generaciones, que no somos capaces de decirle las cosas en la cara al otro de lo que uno piensa, que no se atreve a decir lo que uno piensa de las cosas. Por eso somos una sociedad doble estándar, porque vivimos las generaciones anteriores con miedo de decir qué opinan de esto, qué opinan de esto otro. No, y ¿sabes? Cuando yo pregunto, Y para allá le pregunto a la gente, claro, ¿por qué era No tan se puede bueno? tomar, ¿Por qué fue no se tan puede bueno seguir, el no. gobierno de Pinochet? Bueno, a pesar de las cosas que pasaron, él nos hizo crecer mucho en el ámbito económico. pero el yo costo, digo, mira. pero, o sea, La misma persona fue la que mandó a matar. Esas eran las frases. ¡No más! Algunas. Algunas que Excelente. Oiga, pero mañana traiga lo que día, decía, pues. pero que mañana traiga lo que decía el testamento. Sí, Claro. pues, mañana. Claro. Sí, Mañana. pues, exactamente. Claro. ¿Cómo reparten? Bueno, mi amigo Felipe trajo unas muy grandes, buenas verdades respecto al tema de las tremendas frases que se mandó el ya, menos mal, difunto Augusto Pinochet de Ugarte. Pues bien, yo no quiero ser menos. Fíjese que yo como publicista me gustaría compartir con usted una cierta sapiencia que yo la logré entender en la universidad, pero que veo que cada vez se ha vuelto más y más feroz. Los malls o centros comerciales para muchos pueden llegar a convertirse actualmente en el nuevo paseo por el parque familiar. Pero esto conlleva un riesgo muy grande. Los malls tienen estrategias no, derechas manipulaciones para que usted termine comprando algo que probablemente no quiera y que generalmente Ay, a mí me hacen no eso. necesita. Es verdad. ¿Cómo lo logran? Sí. Digan, usted es tonto. No, usted no es tonto. Usted es una persona inteligente, pero que basándose en su impulso, basándose en su rapidez de que no logra, digamos, procesar cómo ellos le meten algo, yo se lo explico cómo lo hacen redondito. Yo también, que sé las técnicas, a veces termino con cosas y digo, ¿y estas bolsas, güey, dónde aparecieron? Viejo, para que no pase más, Ok. para que usted sea gustó. dueño de sus propios bolsillos, las técnicas y manipulaciones de los centros comerciales en nuestro país, a la vuelta comercial. Está buenísimo el tema de Salfa, la vuelta de comerciales, pero también en la vuelta de comerciales se vienen campañas de prevención del SIDA. Mucho ojo, porque en verdad uno de repente dice, no, pareja estable, pero hay que hacerse el examen, acuérdate esas amistades por Facebook, esas cosas, esas noches pasionales de una noche, todo eso, mucho ojo. Hoy día traemos campañas que de verdad, para tomar un poquito de conciencia, para pensar que uno cree que es joven toda la vida, que uno cree que es invencible, que a mí no me va a pasar. Bueno, a la vuelta comerciales seguimos disfrutando de Así Somos, señores. Eso, pues, Javierito, usted que... Esa es una buena campaña. Existen súper beneficios, súper ofertas y súper promociones, pero solo hay una de ellas que los que tienen teléfono prepago agradecen eternamente. La super recarga de Movistar. Solo tienes que recargar tu teléfono prepago Movistar en los locales adheridos desde 3.500 pesos. Luego marcar asterisco 77 gato y elige y obtén minutos o saldo adicional gratis. Ya lo sabes, volvió la super recarga de Movistar. Infórmate en el 600-603.000. Movistar, compartida la vida es más. Excelente. Como se lo anuncié antes de irnos a comer. 7-7. Era Movistar, no Entel. 777, ¿no dice? Anda. 77. El Movistar no, claro. Era Belsau. Belsa, Grande Belsa. 777. Smartcom, la verdad. Smart. No es aprieta el asterisco, Marco no es marca existe. asterisco. Existió. La guay media naranja que era. Dijo, aprieta asterisco. sí, antes de que fuera claro. Exacto. Ve, ese era smartphone. Perdón. 3, 2, 1. Existen súper beneficios, súper ofertas y súper promociones, pero solo hay una de ellas que los que tienen teléfono prepago agradecen eternamente. La super recarga de Movistar. Solo tienes que recargar tu teléfono prepago Movistar en los locales adheridos desde 3.500 pesos. Luego marcas asterisco 777 gato y elige y obtén minutos o saldo adicional gratis.
Ya lo sabes, volvió la super recarga de Movistar. Infórmate en el 600-600-3000. Movistar, compartida la vida es más. Yo les conté antes de irme a comerciales que traía campañas por la prevención del SIDA. Y la primera, y la verdad que están, ¿cuál de todas mejores? Y la primera que les traigo es algo que ocurre hoy día mucho, sobre todo con la juventud. Los cabros jóvenes que el Facebook conocen gente, se quedan de juntar. Bueno, hemos visto un montón de cosas tremendas que pasan, pero una de esas es conocer a alguien, embalarse, pasarlo bien y mira las consecuencias que puede tener. Algo no muy raro, lo que yo decía, es como bien común esto que se conocen, se quedan de juntar en un lugar. Sirven una pilsen. Se tomáis una cosita. Pero Movemos el esqueleto un rato. Para bailar los cabros ya. hasta ahí algo que, claro, o sea, yo siempre he dicho acá, yo soy media reacia a estos temas porque me da un poco de miedo. Sí, vale. Yo, claro, la gente, sobre todo la gente más joven, los cabros jóvenes de verdad, porque, o sea, yo a esta altura en mi vida... Eres joven, Macarena. Sí, pero no me voy a juntar con nadie porque de partida no estoy en esa parada, pero me parece que esta parte es la completa. En esa parada, ponte tú. Estaría con un gallo en Facebook que no conozco. ¿No lo haríais? No, me daría miedo. Qué susto. Y mira, hay algo que yo de verdad lo digo bien honestamente. Está bien ella no necesita buscar a alguien. Fíjate que ella no necesita, pero ¿qué decís tú? Está bien ella. ¿Qué le pasa al tipo que está con ella también? Opina lo mismo que tú. Está perfecta. ¿Quién está buscando? Podría ir a bailar, ¿ah? Esto es una cámara subjetiva, claramente. Es como que lo que está viendo. El punto de vista que le llaman. Entonces, fíjate que... ¿Cachai o no? Ella es VIH, ahora tú también lo eres. La vida no es Facebook. Bueno, pasa que Claro. yo creo que apunta ¿no? a eso. Hay gente que está infectada y sabe, peor aún, sabe y se encarga de infectar a otras personas. Pero qué maldad más grande. Eso tiene que ver con el conocimiento, ¿cachai? Tener algo, tener sexo con alguien no implica conocerse en términos de ir a tomar tecito con la tía o ir de vacaciones. Es conocer de verdad a la persona. Lo que dice directamente esa publicidad es como el caso que ocurrió en el norte de nuestro país, que mucha gente tenía, digamos, clínicamente y tenían, pero nunca se les dijeron. No se les dijo, claro. Y después ellos dijeron, no tengo nada, y andan repartiendo sin mala intención. Y eso mismo, a menos que la persona no lo conoce, al punto de que de pareja única, lo conocía en la historia, que se han hecho un examen, todos nosotros, si no nos conocemos la intimidad, salvo algunas excepciones, digamos, podemos ser portadores. Sí, claro, tú sabes que algo bien importante, Javier, un segundo. Tú sabes que el 80%, ¿por qué se los comento? Porque el 80% de los chilenos que tienen SIDA, de las personas que ¿No están... lo sabe, me dice? No, lo saben. Y están recibiendo además tratamiento, cosa que es súper importante. Pero claro, hay un 20%, como bien dice Alfaro, que no sabe, y además dentro de ese 20% hay gente que sí lo sabe y que ha preferido hacerse el loco y mantenerse ajeno, porque tú sabes que esto, tú te inscribes, es todo un proceso que se entera mucha gente, lógicamente. No, y después es secreto, te dan la droga, que son pero si yo troto 10 kilómetros diarios y ocupo zapatillas que no son para el trote y corro en pavimento, lo más probable es que me haga polvo en las rodillas. Sí, claro. Por lo tanto, un tipo o una mujer que tira como perro trineo y no se preocupa de nada, lo más probable que esa persona, Claro, pero lo que él dice es que aumenta la curva de probabilidades. Entonces tampoco no es excusa, creo yo, de decir es que yo no sabía porque a mí no me dijeron, porque me ocultaron la información y cuando la pedí se equivocaron. Yo creo que eso también es una posición bastante cómoda. Entonces por eso es que yo creo que tiene que ver con conocer, saber exactamente cuáles son los hábitos de esa persona, que parece súper legítimo. Si la conocía así, si la conocía en la noche por Facebook, te juntáis con esa persona, te tomáis tu pilsen. Javierita, la Javierita quiere decir algo. Está indignada. ¿Qué cosa, Javiera? Que no necesariamente una persona tiene que estar acostándose con otra como loco para tener o no SIDA, porque efectivamente yo puedo llegar y conocer a un hombre y empezar a salir y llevar meses saliendo, y él efectivamente, uno siempre como que cambia el número de personas con quien ha tenido relación, y efectivamente él puede no saber si tiene SIDA o no. Puede que yo me haya acostado con 2 personas en toda mi vida, este sea el tercero, y puedo tener SIDA, de nuevo, puedo contraerlo. Por mucho que no haya penetración, la próxima vez que practique el cachetazo facial, igual con condón. Oye, mira, yo te voy a contar una realidad. En España, que me pasó a mí. Yo tenía una novia de España que se llamaba Ana, que era de Burgos, que la conocí en Madrid. Y estuve con ella un tiempo, un mes y medio en Madrid, después volví a Chile y cada vez que viajaba a España de vuelta,
la pasaba a ver. La madre patria. La pasaba a ver a la madre patria. No. Y pasaron 1 año, 2 años, volví a Madrid, me junté con ella y siempre me juntaba que tenía la oportunidad de volver a Madrid. Y ella y yo con un cierto temor. Porque claro, porque ellos tienen otras conductas, los españoles, la gente de Europa tiene otras conductas sexuales. Son cebados. Entonces yo le dije, oye Ana, pero ha pasado tiempo, ¿tú qué onda? Y me dice, mira, aquí está mi papel. Me hice el examen hace una semana. Perfecto. Listo, con papel en mano. Pero yo lo encuentro fantástico, me vaya a perdonar, pero Sí, la eso campaña sí, que les voy a claro. mostrar a continuación tiene mucho que ver con esto que estamos conversando. Porque en realidad, cuando uno está vestidito conversando, yo puedo decir hoy día en este minuto, no sé, que yo no tiro ni loca con un gallo que no conozco No. o con alguien que no es mi pareja estable Con sin camisinha, preservativo. entonces hacer el amor. Pero antes, no, Macarena- porque ¿sabes? Cuando uno hace el amor cuando está enamorado, estoy hablando de una relación fugaz o una relación pasajera. Un follón. Pero el tema es cuando tú estás desnudo ya, cuando tú pasaste de las caricias, no sé qué, generalmente, sí, lógico, te empezáis a No, y coquetear como y la que si fuera cuestión. solo para Escúchala, eso. Javiera, el Mire. trámite es muy latero, dice. Pero hay que hacerlo. Por favor, obviamente. pongan atención. Pero Javier, Pongan atención, latero. porque la verdad que esta campaña enseña algo bien importante. Mira, cuando llegue este minuto, tienes que haber tomado la decisión antes, porque en el minuto que ya estás desnudo es muy difícil, las decisiones pueden ser erróneas. A ver. Ah. Lo veo. Mira, con el pelito mojadito se va a electrocutar ahí. Se ve San Andrés a la casa. Ay, se está cortando las puntas. Ah. ¡Oh! Se enterró la tijera. Sí, po. Listo. ¿Por qué tomamos malas decisiones cuando estamos en... Esto nos muestra, yo la encontré fantástica, porque en realidad actuar ahora, vivir después. Lo que nos muestra acá, ustedes están diciendo que tiene que ir la tijera, no, pues porque cuando uno está desnudo toma malas no, claro, decisiones. cuando- Por ejemplo, claro. correr El con la otro día- tijera en Claro, la ya cuando mano estás en es lo pelota, mismo que la tomar- cabeza se te va a la No, cabeza. no. Esa no piensa, Ya, esa no si quiere piensa, así que mucho ojo. Me gustaría contar algo muy personal, ¿ah? Pero esto lo dejo como una información sexual? para... es sexual. Ya. Tiene que, pero más que sexual tiene que ver De aquí con no va que... a salir. Yo prometo que no le cuento 7 a años nadie. de pareja, llevo un par de años... Llevo un par de años de casado y mi señora se hizo el examen del SIDA. Y se lo entregaron, lo fuimos a recibir. Muchos problemas en una connotada, en una clínica. ¡Dígalo! bastante- no quiero entrar en detalle, pero básicamente, imagínate, le pregunté al doctor si el resultado negativo, si ella no lo tiene, yo no lo tengo, siendo que tengo tantos años de actividad sexual sin protección, me dice, no es 100% seguro. Puedes que Vale, tú pero que son portadores y sí no seas necesariamente- portador No, del me SIDA muero. y todavía no Pero no se- salga de la no, cápsula. Exactamente. Así que mucho ojo para esos personajes que mandan a hacerle el examen a la polola y de ahí creen estar zafados. No, señor, vaya a hacérselo igual. Pero Es sabes una que lo que dice recomendación. Juanjo es un tema bien importante, porque yo delicado. también, yo tengo 2 hijas y las mujeres que han sido madres saben que uno tiene que hacerse examen del SIDA antes de cuando estás embarazada. Es súper Es que importante. debería ser una obligación para todos, cada vez que uno se va a hacer un Bueno, examen de no, sangre no. de cualquier cosa, Pero es bueno, SIDA. para cualquier Debe ser operación, obligatorio. para cualquier ese tipo de cosas, obviamente que es importante. Y la verdad que la sensación, yo me estaba casada, obviamente, tenía una pareja estable hace mucho rato ya, cuando me lo hice por primera vez, que fue hace 8 años atrás, 9 años, cuando me quedé embarazada de mi hija mayor. Y tú sabes que, claro, me lo hice y cuando tuve que ir a buscarlo, Está ahí fue tiritando, así, te tiritando. lo juro por Dios, y no había sido una promiscua en mi vida, yo juraba que, claro, había sido piola. Es el Rodrigo, quién sabe. Claro, y yo te lo juro, yo decía, y yo así como, pero tú estás seguro, tú, y no sé qué, me decía yo por el deporte, Rodrigo se lo había hecho muchas veces, claramente, y yo no me lo había hecho nunca en mi vida. ¿Sabes qué es lo que- Y te lo juro que la guata es una sensación que tú decís También. del terror. Lo que es curioso es que lo más seguro es que a ti como te salió no, listo, te relajaste. Pero si te hubiese salido positivo, no, quizás se equivocaron, te lo volví a hacer para chequear. Obvio. Porque quién sabe, Macarena. Obvio que te lo estoy Pero diciendo. Javi, ¿sabéis No estoy qué? diciendo No, que pero tú, les voy a comentar hay que algo tener mucho ojo. más heavy todavía. Porque eso fue hace 9 años atrás y yo no me lo había hecho nunca. Yo me lo hice hace 3 años atrás nuevamente, cuando me quedé embarazada de mi segunda hija. Yo ahí tenía una pareja estable hace 8 años que era mi marido, nunca me había metido con otro hombre ni nada. Y cuando me lo hice, igual tuve una sensación de angustia, a pesar de que se suponía que un Claro, 100% porque en no las debía parejas no es tenerlo. solo uno, son dos. Claro, pues, y a mí bueno. siempre me Y uno decían no. eso. De verdad Puta, que uno pone la mano al fuego por el otro, uno pero en mismo. una de esas. No, por uno mismo. Con suerte por uno mismo. Pero ¿saben qué? El SIDA no distingue ni clase social, ni raza, ni sexo, ni edad, ni nada. Miren esta campaña. Me? Who do I know? Let me tell you, my friend, it's easier to ask who I don't know. You see, I'm a people person. I
I love them. Guys, girls, dropouts, high rollers, waves, strays, round or square. Ahí como se va infectando, ¿cachai? De a poco, una cadena. I'm yours for keeps. Da lo mismo. Pero obviamente con el chicle no. You're my kind of guy. Or gal. El chicle es como una metáfora. Ojalá que todos entiendan que es una metáfora, porque hay mucha gente que piensa que... I take people as they come. Can you hear me? Yo pienso que ojalá que no entendieran que es una metáfora. Prom queen, Porque así no se relajan. Ah, brother, sister, Pero imagínate la staying discriminación. for good. cada 12 segundos. Qué increíble. No, yo me refiero a lo de la metáfora, porque mucha gente que sabe que otra persona está infectada, por ejemplo, en este caso, si Feito tuviese SIDA, hay mucha gente que lo discriminaría. Pero Y eso justo era- como eso que era si, antes, ¿ah? si llega y me da el Antes la chicle, discriminación me voy a era más contagiar. fuerte que ahora. Hoy en día Sí. también. Tú sabes que hay Hoy un en día video también, en YouTube. Toma donde un una vaso doctora- tuyo y tenés SIDA, y te No, pero apuesto mira, que mucha gente antes- no te pediría ninguna cosa Pero porque escúchame, tienes SIDA. antes hay un video en internet donde hay una doctora que le demuestra a la gente que discrimina a la gente que tiene SIDA, porque es gente común y corriente que nos puede pasar a todos. Lo saben. Donde a un personaje, porque es falta de información, Lógico. nada más. Le pescan el dedo a la persona portadora del SIDA y ya declarado, Sí, po. le hace un pinchazo y dice sangre. ¿No es cierto? Sin saber la gente. Sangre con SIDA. Al Y oxígeno, agarra al que primero habla que seco. viene y ¿No se la que pasa no? por la mano. Y la persona empieza. ¡Ah! ¡Ah! Idiota, le dice. El SIDA con el oxígeno se muere y a ti no te va a pasar absolutamente ¿Cómo lo nada. contás al Lo que padre? estás pensando es una estupidez. Pero Es te falta de aseguro- información. te aseguro- Falta de pero te aseguro información. Y que aunque si tú una no lo persona- creas, la persona que hizo eso por violencia de televisión chilena la despidieron por haberlo hecho, siendo que tenía Alfa, razón. pero te lo aseguro, encontraron te escandaloso. aseguro que llega una persona a cualquier Doctora. empresa y sale que, y sale que él es portador, La ¿crees que lo van a cruz al contratar? tiro. Pero yo sabéis que Ni yo una puede ser, posibilidad, yo no- ninguna. Lógicamente ahí está, es un tema súper delicado para la persona que tiene SIDA y no le gusta que lo comenten ni nada. Pero yo les puedo contar que yo conocí a una persona, conozco, no porque no se ha muerto, y me alegro que está muy bien y todo. Y la verdad que cuando me contó a mí y nos contó a los más cercanos, un grupo de personas, claro, yo llegué a mi casa y le conté en ese minuto a Rodrigo, así como, oye, no sé qué y todo, y me dice, ya, pero no soy ignorante, o sea, relájate, no sé qué y todo. Sí, yo, y después así como que me sentía como con un poco de angustia igual, y yo decía, pucha, mis niñitas, yo no sé qué, y así como súper enrollada con el tema de que yo lo primero que pienso, obviamente, como mamá, es mis niñitas. Entonces decía, pero pucha, si a lo mejor, y yo, y la uña, y la herida, y no Claro, sé qué, justo pasa y una la tijera y cuestión, se y el corta, y la toca la y como niña. que tú decís, claro, pero después aprendí, y uno tiene que evolucionar y darse cuenta que en realidad no te contagias. Si tú no tienes Es que sexo, no es si no hay. evolucionar, es informarse. Sí, pero, pero también es una cosa de darse cuenta que no te contagiáis, o sea, no es una cuestión, o sea, si no te va a ir a meter, hay gente que tiene SIDA y tiene parejas y tienen sexo No con siempre es por el- preservativo. y no, perdona, no siempre es por el sexo. Sí, pero tienen sexo con preservativo con una persona que no está contagiada. Entonces eso, mucho ojo, que de repente también somos bien brutos, la gente en general, todos. Lógicamente que es por temor. Y eso es súper válido. Déjenme contarle que 8 de cada 10 infectados, un segundo, Salfa, 8 de cada 10 infectados son hombres. Y en su mayoría son homosexuales o bisexuales, que es la parte que a mí me parece más tremenda. Que yo creo que el mío que querían meter lograron hacerlo los infelices. Sí. Oye, por eso, para aquellos hombres, porque hay algunos que no les gusta usar condón, así que les caga, Y a las no mujeres sé tampoco, qué. a muchas. Y hay muchas tampoco. Y hay diferencia, ¿notan una diferencia? Sí, hay. sí. Pero por eso yo encuentro, Javiera, en tu caso, lo mejor, de verdad, aprende a colocarlo con la boca. Todo. No, porque es fácil. No, pero te digo en serio. yo porque creo eso que le da un atractivo. No, pero si yo lo que digo, lo de la lata del condón, no me pero por malentiendan. mejor. Yo me refiero a que me imagino que acá las mujeres presentes convengan en que el tema del proceso, de que saca la bolsita, de que, pasión. los hombres como que se les baja un poco. Perdón, baja un- perdón. No, Ay, a ti, no, súper que mal. se les Pero baja. Mario. No, si no se vienen a hacer ahora ustedes la que. Pero ¿cómo se Pero les se baja? pasó que, y aunque la sensación no es la misma. Usted dice que es como meter el muy fideo a la olla, ¿sí? Necesario. Hablando un porque, poquito, ¿eh? No, un poquito. Sí, pero muy necesario Sí. porque uno en el minuto. después le hace así con nomás el y tema listo. de la colenturiente, todas esas cosas, uno como que se le olvida la necesidad Lógico. que es. Sí. Lógico. Es más allá de no quedarse Importancia. esperando guagua. Es la cantidad de Que se enfermedades, menor. además del Sí, SIDA, no, sí, que seguro. te está La evitando. persona que te mata, pero- Bueno, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención es la gente más joven que se están iniciando en la vida sexual, no sé, tercero, cuarto medio, que están ahí.
Les preocupa más quedarse embarazados que Tal tener cual. SIDA. Hasta el día de Sí, hoy. es loco. Oye, O sea, yo como otra que, vez- como que la preocupación es no quedarme embarazada y no No, lo que pasa es que los contagiarme. jóvenes como que no tienen, parecen no No, desafiar la muerte, no tienen respeto por la muerte. Por eso se han desarrollado más las anomalías. Exactamente, Tal- exactamente. Oye, sí, ¿cómo se puede decir de una Sí, forma que que es no el suene mejor tan vulgar, preservativo. por favor? Que de de una verdad, forma los vulgar. jóvenes hoy día, de verdad, ya Sí, hay claro. estudios y todo que dicen que los jóvenes entre 15 y 18 años, creo, si no me equivoco. Sexo oral y sexo anal. Sexo oral y sexo anal, ¿podéis Claro. creerlo? Laura. Ahora, entre 14 En la plaza, fuera del colegio. Sí, Maca, fue a la discoteca. Está en la estadística, Laurita. Porque acá de repente la gente se pierde, va a creer que nosotros estamos dictando cátedra, no. Independiente que el sexo oral y el sexo anal están permitidos. Sí, claro. Pero Y son son el niños. después y todo. Pero El tema es mismo otro. cuidado, El tema es que bueno. se busca eso. Se Para busca prevenir el eso embarazo. para prevenir el embarazo. ¿Cachai? Era O sea, el es famoso como por video de descarte. la Nati. Y sin embargo, Y en el el SIDA anal- es mucho más contagioso. ¿Por qué? Es mucho más probable Porque eso. pasa directo, porque por la mucosidad, aún así, puede llegar a evitarse. Sin embargo, por la sangre dentro, en un sitio, digamos, que está relativamente sellado con el pleito del cuerpo, Así es. con las fisuras que se producen anal y todo. Claro, no, eso ahí, sigue ahí ignorancia, vos. no, ahí cooperaste. Gino. No, ahí Así ya que no, ahí no te la mucho saca ojo. nadie. Sí, yo creo que de verdad es importante. Estas campañas sirven sobre todo para los más jóvenes, insisto, Ahí. porque Y en uno los ya, colegios, yo uno ya creo tiene también. pareja Por eso, estable y Javiera, si no, por cremita, último, tiene la cremita. capacidad ya de razonar un pupito, poco sí. más. La siguiente campaña habla de esto. Hazte el examen. Tú tienes mucho tiempo que estás soltera o que has tenido pareja y has cambiado constantemente pareja. No está mal hacerse el examen. De repente vas a pensar que no, te dio hepatitis, varicela, papera, etcétera. Miren esta campaña. La pobre pasada enferma. Entonces son las características físicas de las enfermedades asociadas. Claro, que son todas. Claro, ahí está, conjuntivitis. Claro, te agarré de una gripe. visible, es visible. Es muy visible porque tus Todo. defensas están muy bajas. Todas. Entonces, te entra una corriente de aire, te fuiste a la cama 4 días. Y no, y la pulmonía es típico para trago. morirse. La papera es con la El Julio Martínez con papá. gas. Vitiligo. Vitiligo. ¿Cachai que es visible? Vitiligo. Lo que Como tiene el que Michael Jackson. Se te decolora parte de la piel. la piel. Pero no es como la psoriasis. No, eso es otra cosa. Claro, se te forman como cositas, se te caen. Mira. Y SIDA no tiene, a veces no No se demuestra nota ningún nada. síntoma. Claro, o no se ve. Exacto. Por eso Pero de todas es la única que te mata, pues, weón. Hazte el examen y lleva a tu pareja. ¿Sabes que yo creo que esa es una súper buena decisión? Si tú estás ahí sin pareja estable y todo, y decidís encontrar una pareja y tenés ganas de, no sé, por último, tener algo con esa persona, a mí me parece que hoy día no tiene nada de malo, y lo que dice Gonzalo, que en Europa se hace mucho, Ah, que la de la así como, española. sí, de decir, ¿sabes qué? Onda ya, esta cuestión va para algo. Al Te tiro dice, ¿está hecho el examen. examen? No, Examen me lo en mano, hago. Y yo tiro. creo que No me va parece más- nada terrible, sí. yo lo haría, yo te lo juro, yo soy soltera y lo voy a hacer de nuevo. O sea, que yo me creo que bajo, se pero le no la lo haría. conciencia estuviera instalada más que yo le pudiera pedir a mi pololo que venga en algún minuto del día. Ojalá Ya, Dios me ya, escuche. ya. No, a mi pololo, más allá de que yo no se despedido. lo pida, es que ojalá el criterio de cada uno, el tener la inquietud de saber, solamente por tranquilidad y por en el fondo saber nomás, el hacerse el examen cada cierto tiempo, una vez al año. Como las mujeres se tienen que hacer el Papa Nicolau, por ejemplo. O la mamografía. Ustedes, los mayores de 40, la cosita de la Es que próstata. como somos una sociedad doble estándar, es que como somos Yo una creo que sociedad, no. Yo creo que es como porque no está somos la una conciencia. sociedad doble estándar, nos asumimos que estamos todo bien, que tenemos pareja estable, que nos Y que pasamos somos bien. Si tú responsables. muestras un Y que certificado eso del SIDA es de y, se otra muestra, gente. y si muestras un Claro. certificado, de alguna manera estás comprobando Claro. o estás asegurando que efectivamente tú has tenido una vida sexual muy activa. claro. Siendo que efectivamente la has tenido. ¿Y cuál es el problema? No, si el claro. poto es tuyo. Pero el si ni tema siquiera es, cuando el ejemplo que hace Gonzalo es porque, claro, han ido evolucionando y que de alguna manera la da lo chulla. mismo con cuántas personas estás acostado. Lo importante es que no tienes Lógico. SIDA. No. Ese es el tema. Y el, Se y el acabó. hecho del Nada doble más. estándar también nos perjudica porque, mira, yo sin ir más lejos voy a contar lo que te conté ayer, que tenía que ver con que en Brasil es algo, por último, que los personajes o son de una línea o son de otra. Extremista. A mí me tocó en un tour y día con un amigo y de vuelta, ya que habíamos hecho todo el día, nos fuimos atrás, en la parte de atrás del bus, descansando así, y llega el personaje que te contaba, oye, El allá guía, es el él, guía. el guía.
Y de repente el guía se pone a preguntarnos, oye, chiquillos, ¿qué van a hacer anoche? ¿Van a salir? ¿Alguna cosa? No, bueno, sí, vamos a salir. ¿Y qué nos recomendáis? Bueno, sexo, dice. Ah, bueno, sí, pero... Y ahí le preguntamos, bueno, ¿y qué pasa aquí con el SIDA? ¡SIDA! ¿Qué es SIDA? Dice. No da. Eso da lo mismo si de algo va a morir. Vaya, pero le decimos, porque allá le llamaban camisilla al condón. Camisilla, No claro. usa camisilla. Camisilla, ahorca, dice. Solo libre. SIDA, que venga, decía. Bueno, por lo menos, tú cachai que ahí hay un gallo directo. Era un violentista. Bueno. Claro, eso ya, pero eso es casi suicida. Me voy a perdonar, pero yo lo encuentro casi suicida. Brasil es bravo. Bueno, Completa Brasil rusa. suicida. Además, Por eso, Brasil, Javiera, usted de exija Latinoamérica, examen es el del país SIDA, con más y contagios así le de puede dar SIDA. beso directo. Así que, ojo, la siguiente campaña viene desde Francia y esto es bastante gráfica, bastante literal a la hora de ver que este reloj de arena, que cada 10 segundos una persona se contagia de SIDA. Y como también. Pero contorsionista. Ah, no, bueno, esto ya caché para dónde es, muy notable. Oh, weón, qué guapa, weón. Oh, Qué buena. bueno, más. A ver. Ah, muere, sí. Muere. Pero ¿y esto es actual? Esto sí. Sí, Lo claro. que pasa es que hay algunos países de África que te suben la Pero proporción 10 rapidito, po, segundos. weón. Haití Bueno, también. de hecho, en Sudáfrica, para el Mundial de Sudáfrica, uno de los principales temores que existían era el alto contagio de SIDA por Sí, parte claro. de la gran cantidad de personas que no eran del continente africano y iban a llegar al Mundial. iban a llegar al Mundial. Johannesburgo, que eran ciudades sede, Soweto, todos estos lugares, está lleno de prostitutas. Lleno. De prostitutas. Y eso que Usted sabe- Sudáfrica no es lo mismo que otros países de África en No, que claro. la situación es realmente impresionante. Ustedes saben que en 1981 recién se conocieron los primeros casos de SIDA, qué increíble Con cómo... el Rock Hudson. Sí, pues ahí partió ¿te acuerdas? recién Sí. esto de conocer y la cantidad de millones que hoy día hay contagiados. Bueno, mucha gente moría y decía, no, le dio una gripe y no se mejoró. Pulmonía. La pulmonía no se levantó cualquier más. cosa. Escondían, po. Sí, lógico. Hoy día, menos mal que sabéis que la tasa ha bajado de mortalidad, decía en nuestro país al menos, No, por el ha bajado tratamiento. por la gente que mantiene el tratamiento. El gobierno ayuda un montón a la gente con el tratamiento. triterapia, que se llama. La triterapia. Y como yo les contaba antes, un 80% de los contagiados está con tratamiento. O sea, es una cosa que realmente es fantástico y ha evolucionado súper bien. La gente hoy día se atreve y va y dice, sí, tengo SIDA. Y por eso es que haces el examen, porque Si no, así lo imposible. pilláis al Tal tiro. cual. La campaña que viene también es de Francia y dice, hoy tengo tantos planes, todos tenemos planes, ¿cierto? Algunos, obviamente, los más jóvenes tienen planes a futuro, uno tiene planes para sus hijos y mira lo que le pasa a este joven. My name is Victor. I'm 85 years old. I've had a beautiful life. I've loved and I've been loved. I've taken all that life has given me, like being a grandfather at 60. Children, I have two. We've done everything together. At 58 years old, I started to longboard. At 40, I ran the New York Marathon. 35, I met Laurie. At 28, with my degree in architecture, I started my own business. At 23, I ditched everything to look for adventure, meet new people and discover the world. At 20, I contracted AIDS because I didn't protect myself. And now I know that I will never have this life. Todo lo que pudiste ser y que no será porque te interceptaste solito a temprana edad. Bueno. Más Ahí bueno. está esta campaña Notable, que me pues, parece bueno. que como cierre de esta noche de campañas de prevención del SIDA es fantástica porque hoy día solamente tú eres responsable. Si eres padre, yo creo que enséñale, aconsejale, recomiéndale, por último por el futuro de ellos. Y si eres adulto, hazte cargo de tu vida, nada más que eso. Nosotros como siempre que necesitamos ponemos temas de conversación para que usted decida si los conversa. Exacto. Ah, pero- Excelente. Bueno, y a propósito de lo mismo, para que no te claven, obviamente, esta vez en los centros comerciales. ¿Qué pasa si yo te digo que en algún momento en Estados Unidos y luego tratando de imitar, según obviamente nuestra cultura particular de Chile, entender que la disposición de cada elemento en un mall, en un centro comercial, está hecho para que tú quieras, lo necesites o no?
termines comprando algo. Eso es lo que te quiero explicar. Pero, bueno, el tema, digamos, el CIA me parece trascendental, fue buena. Por tiempo no va a poder hacer, no, pero se los quedo debiendo. Es que sabéis que es súper largo, no es que no alcance. Tienes que ir a comprar. No, porque tengo que ir a comprar una cuestión. No, nada que. No, de verdad. Viejo, sin falta. Mañana, todas las claves para que usted no pise más el palito. Me gustó. Y obviamente, expediente F, perdón. A la vuelta de comerciales, después así somos. De Salfate. Ya se viene. Sí, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Ni más ni menos. Le cuento que Colección privada de Experimento Filadelfia. grande con el viaje en el tiempo de ese tremendo portaaviones del año 84, de la animación a la realidad. G.I. Joe, Cobra contra G.I. Joe. Bueno. Y Salfaterama, una serie que aún todavía no se estrena. Sherlock, obviamente basado en personaje de Sherlock Holmes, de un joven y perspicaz muchacho que termina descubriendo lo que nadie más ve en lo evidente. Todo eso a la vuelta de comerciales para si somos expedientes ese grande. Y a la vuelta de comerciales yo les traigo una terrible y más bien macabra propuesta de arte. Fíjense que dentro de todo lo que esto incluye es grabar cómo decapitan a un inocente animal. ¿Qué? ¿Entendí? El video lo tengo a la web. De comerciales. Ay, pero ¿qué? No entendí. Explícame. Ya les contaba yo que es un macabro proyecto artístico el que están realizando dos jóvenes que están estudiando arte. Fíjense que ellos crearon una especie, una guillotina bastante moderna. Como un si se cepo puede donde uno decir. pone la cabeza, ¿no? Y hasta ahí, justamente, ya está ahí todo bien. El problema es que ellos están llamando a hacer una votación a www.die-guillotina.com para que tú votes acerca de si quieres ver la grabación y el video ya de la muerte de una oveja. Pero si hay En el películas fondo, de esto. Hay es una la película, gente claro. quien Exacto, decide y la si es gente que- votaba en pro de la muerte porque tenía mucho más votos por lo morboso, clics. po, weón. En el fondo es la misma gente la que tiene que decidir si es que la oveja que próximamente van a ver va a ser decapitada o no, y para mostrar de manera divertida, ¿La van a mostrar ahora? artística, cómo. No, lo que pasa es que esto está en plena votación, Maca. Pero ya pronto van a ver, ahí está la imagen de la Parece oveja. ¿Y esto dónde Oveja. Muy bien, Salfate es una oveja, muy bien. Lindo, es que Salfate pensaba que era una cabra. ¿Qué cosa? Sí, claro. Esto, fíjate, es en Inglaterra. Y ahí está la inocente oveja, ¿no es cierto? Donde ustedes tienen que, aviso, votar a través de www.die-guillotine.com. Es una cabra Si es que esto, porque sí tiene cacho por todo. o no. Fíjense que el gran problema de este proyecto Va a ser una oveja, artístico es que finalmente, ya, lo malo de esto es que las votaciones están casi a la par y hay por ende, gran porcentaje Vamos, que el quiere morbo, po. efectivamente ver cómo le No, quitan y terrible. le cortan la cabeza a este pobre A ver, animal. espérate, yo creo que por mucho que gane la votación en pro de la muerte, supongo que no lo van a hacer. Ay. Si lo hacen, cagazo. Ay, cada enfermo no es No, cagazo. el que vimos ayer. no, De hecho, no. y por otra cosa, las ovejas tienen lana y las cabras tienen piel y cacho, como ese que está ahí. Bueno, está la duda. Independiente de eso, ¿Es lo cabra o oveja? importante es que usted es la que tiene que decidir si es que esto está bien o mal. Los que defienden el derecho de los animales, obviamente, que están en contra. Y hay otros enfermitos, como el de este video que acabamos de ver, que están a favor de matar a esta pobre oveja o cabra. Ok, nos vamos entonces a Expediente S, fanáticos. Se viene Juan Andrés Alfati. Nosotros nos despedimos y despedimos a Laura, que va a estar toda la semana con nosotros. Se decía en la casa. Chao, Laurita. Chao, chicos. Chao, Alfati.